Muchísimas gracias. Quería dar un agradecimiento a la Comisión por escuchar a las personas que nos estamos implicadas directamente en leyes como las que están discutiéndose aquí hoy. No solamente porque nos saluden en primera persona, sino también porque nos dedicamos a la investigación en este ámbito y porque estamos también en este proceso de imaginar cuál es el mundo en el que deseamos vivir y qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo, ¿no? De hecho, estos días pues estamos viviendo una acalorada discusión sobre los derechos trans. Bueno, digo estos días por referirme a las últimas semanas o quizás meses, alrededor de la futura ley que proyecta el gobierno de coalición, pero que también alude a las leyes autonómicas que abordan los derechos trans que existen en la mayoría de las comunidades autónomas. Y en este debate que está teniendo lugar no solamente en el Estado español, sino en buena parte de Europa, nos encontramos debates que quizás están polarizados, donde nos encontramos quienes defendemos la necesidad de normas estatales y sobre todo normas autonómicas, debido a la desigualdad que implica tener leyes en 17 comunidades autónomas que abordan tanto los derechos trans como la discriminación a las personas LGTBI+, y cómo esto genera una situación de desigualdad entre unas comunidades y otras donde no existen esta serie de leyes. Esto plantea que el ejercicio de la ciudadanía va a ser distinto dependiendo de dónde vivamos, dónde residamos, y esto genera una gran desigualdad territorial. Por otra parte, yo creo que es evidente que ha surgido una resistencia conservadora, no solamente por los sectores habituales conservadores de nuestra sociedad, de la derecha y de la ultraderecha, sino de una parte del feminismo más visible asociada a algunos partidos políticos y en la academia que de alguna manera están diciendo que se ponen en entredicho los derechos de las mujeres. Yo creo que mucha de la gente que estamos en esta discusión tratamos de escapar de este panorama de conmigo o contra mí, donde lo que planteamos es que el verdadero reto es fijarse en un debate que, si bien muchas veces está jugándose en los medios de comunicación, tiene consecuencias materiales para cómo se está tomando este debate y cómo se aterriza muchas veces en contextos políticos, y además que tiene un impacto muy importante para las personas trans, y que yo creo que este debate necesita otro marco de referencia donde se eligen más conscientemente los términos en los que se está debatiendo los derechos trans, ¿no? Sin tener que dar por bueno este marco que se nos impone desde estos medios de comunicación o en el terreno de estar discutiendo los derechos a nivel estatal, cuando muchas de las discusiones más interesantes suceden en el terreno de las comunidades autónomas. Si me fijo en la literatura feminista y leemos a Nancy Fraser, ella habla de una serie de políticas que tienen un impacto transformador, y ella habla de las políticas de reconocimiento como aquellas que buscan que los grupos subordinados sean socios de pleno derecho en la vida social, ¿no? Y en ese sentido, así me refiero a las personas trans, ¿no? De manera que para combatir las injusticias sociales de la estigmatización de estos grupos sociales, los poderes públicos deben crear políticas que garanticen un tratamiento igualitario. Los movimientos sociales, entre ellos el feminismo, han tenido una larga tradición en la búsqueda de un reconocimiento de una situación estructural de desigualdad, así como otros grupos sociales que han sabido trasladar que su situación es consecuencia de encarnar una violencia sistémica que, debido a su interseccionalidad, afecta más a algunas personas que a otras. Y por otro lado, las políticas redistributivas, que serían el otro tipo de políticas que distingue Nancy Fraser, tienen como objetivo encarar la injusticia económica que se arraiga en la relación que se tiene con el mercado y con los medios de producción. Y estas políticas asumen que, dado que las sociedades capitalistas como la española marginan a determinados grupos, los poderes públicos deben ofrecer algún tipo de compensación, de manera que puedan alcanzar un estatus de ciudadanía similar a la media de la población. Y estos dos tipos de políticas, como dirá Nancy Fraser, están interconectados, se refuerzan la una a la otra dialécticamente, al tiempo que pueden distinguirse una de otra significativamente. De esta manera, mi apoyo a una ley trans en La Rioja es aquella que ha de producir un tipo de justicia social para las personas trans que suponga, por una parte, el reconocimiento de sus necesidades, como diría Nancy Fraser, al mismo tiempo que implique algún tipo de redistribución
económica, ¿no? Cuando hablo de redistribución económica estoy pensando en empleo protegido, en contratación de personas, en políticas activas. Yo creo que el debate que está sucediendo a nivel estatal y que yo creo que también afecta a vuestra comunidad sobre la ley trans, pues está pensando si se garantiza ya el derecho de las personas trans a cambiar registralmente el nombre y el marcador de sexo en los certificados o en los documentos administrativos, y que yo creo que la necesidad de aterrizar estas leyes autonómicas tiene que ver con que esta norma estatal es injusta y que construye una identidad trans sobre la base de una categoría psicopatológica que está puesta en tela de juicio por las propias organizaciones médicas que producen dichas categorías, ¿no? Desde la Asociación Norteamericana de Psiquiatría y en el contexto español podría ser el Colegio Oficial de Psicólogos, etcétera, etcétera. Este hecho de construir estas categorías psicopatológicas, que a su vez tiene una traslación en las normas, en las leyes españolas, hace que exista una segregación económica, pero también una segregación social de las personas trans. Por tanto, las acciones políticas dirigidas a la redistribución no pueden tener éxito si no existe al mismo tiempo una lucha por el cambio en el ámbito cultural, orientada a redefinir el valor de la participación de las personas trans en la sociedad. Igualmente, si la petición de reconocimiento de las personas trans, como la que se va a producir en La Rioja, no se asocia a la redistribución económica, la acción política es meramente simbólica. En este sentido, en La Rioja tenéis la oportunidad de hacer historia y cambiar este rumbo, introduciendo políticas de reconocimiento y redistribución. Parte de esta discusión implica asumir que no se trata de un reconocimiento de las personas trans como si fuéramos individuos específicos, como si fuéramos personas especiales o distintas, sino que somos personas, y esto es importante, que nos enfrentamos a barreras específicas en el ejercicio de nuestra ciudadanía en ámbitos como puede ser el empleo, la salud o la educación, por poner algunos ejemplos. Dichas barreras a las que nos enfrentamos las personas trans son consecuencia del hecho de una ideología transfóbica, una violencia que se encuentra también en la intersección con otras formas de exclusión como es el sexismo, el clasismo, el capacitismo, el racismo, la xenofobia, la porofobia, entre otras, que hará, por ejemplo, que las personas trans más discriminadas sean aquellas que en un momento dado sean de una clase social determinada, tengan una dificultad de acceso al empleo, sean personas migrantes pero también trans, por ejemplo. Una aplicación práctica de esta mirada sobre el reconocimiento implica no solamente una declaración institucional o legal de que la discriminación está mal, sino también un análisis de los obstáculos adicionales a los que se enfrentan las personas trans en su vida cotidiana. Por eso nos toca aquí pensar en qué consiste la justicia social para las personas trans y en qué medida somos capaces de imaginar acciones que compensen la situación estructural de la exclusión de estas personas, y con seguridad implica reconocer que a las barreras a las que nos enfrentamos y entender que se trata, en este sentido, cuando estamos hablando de leyes transautonómicas, de un ejercicio de compensación por la larga historia de desigualdad y de exclusión que hemos vivido en el Estado español y también en vuestra comunidad autónoma. Hasta aquí mi intervención, que como os dije iba a ser como concreta y iba a ser concisa, no os quiero entretener mucho, pero sí la idea de que tenemos una oportunidad entre manos para cambiar este rumbo, ¿no? Y en ese sentido me he apoyado en el marco teórico de Nancy Fraser, porque creo que es un ejercicio concreto sobre cómo imaginar la política pública, que es el reto que yo creo que al que nos enfrentamos aquí ahora. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Lucas Platero. En realidad, lo primero, evidentemente, agradecerle la presencia aquí. Es evidente que además se está dando también un contenido a su intervención diferente, en un aspecto diferente y que al menos al interés de este grupo nos parece fundamental. Y esto es así porque efectivamente coincidimos con lo que plantea usted, que es necesario dar un paso más, ¿no? Y no solo dotar de ese reconocimiento, que es desde luego un requisito sine qua non, ¿no?, para seguir hablando, el reconocer las identidades que
que las personas trans tienen y, por tanto, a partir de ahí también abordar esa integración en la sociedad. Entonces, yo en concreto le iba a preguntar en este sentido, ¿en qué otras medidas considera, aparte de las que en la ley ya contemplamos, ¿no? Y son estas medidas de, fundamentalmente, yo entiendo que usted se refiere especialmente, ¿no? Sin olvidar la educación, pero especialmente al ámbito laboral. Ya nos comentaban otros ponentes que el nivel de discriminación laboral por razón de su condición de trans es, bueno, pues elevadísimo, ¿no? Y en ese sentido son muchas las medidas que deberíamos adoptar, ¿no? Plantearle si usted, por su experiencia o por sus estudios, tiene alguna aportación más concreta que entiende que pueda ser aplicable en el ámbito de La Rioja, máxime teniendo en cuenta que las competencias autonómicas son las que son. De hecho, el experto que nos acompañó el viernes planteaba algún conflicto competencial precisamente en esta materia. Yo difiero con él en el sentido en que entiendo que las políticas activas de empleo sí que son competencia autonómica y no así la legislación laboral, pero entiendo que la ley no entra en esa legislación laboral, porque eso está, la competencia exclusiva efectivamente la tiene el Estado y es en particular a través del Estatuto de los Trabajadores y de la negociación colectiva en el ámbito concreto, ¿no? Y también cómo introducir con esa campaña, con esa sensibilización que la ley pretende conseguir y que sabemos que no es tarea fácil, cómo conseguir también que se introduzcan ese tipo de medidas en la negociación colectiva, porque es evidente que las competencias, decía, en políticas activas de empleo o en discriminación positiva podemos hacerlas desde el ámbito de la comunidad autónoma, pero el ordenamiento jurídico en materia laboral es un ordenamiento tan específico donde además concurren, ¿no?, en ese marco normativo, concurren junto a la legislación elaborada por el Poder Legislativo específicamente, concurre también la legislación que elaboran en el ámbito de la negociación colectiva y que quizá tenga aún mayor importancia por su cercanía a los centros de trabajo concretos y porque es más fácil tener ese tipo de medidas. Por eso yo creo que sería fundamental intentar atraer, ¿no?, a esta batalla o a este proceso de sensibilización a los sindicatos que juegan el papel determinante en esa negociación colectiva. También quería preguntarle en el ámbito de la educación, ¿no?, porque yo creo que todos somos conscientes o que acabamos normalizando, sensibilizando y visibilizando sobre estas situaciones, o realmente tendremos muy difícil conseguir efectivamente la erradicación de la discriminación en este ámbito. Y por otra parte, ya pues un poco de perfil, ¿no?, sí que plantear otra pregunta que he hecho a casi todos y cada uno de los expertos que han comparecido, y es también la situación de las personas no binarias, ¿no?, y cómo cree que desde el ámbito autonómico de La Rioja podemos mejorar también pues la situación que viven, ¿no? Nos planteaba Marc Ambroyé cuando compareció, yo creo que fue la primera experta que vino, que en Andalucía ya se incluyó hacía muchos años, ¿no?, la posibilidad de que en todos los formularios se incluyera, cuando se pregunta por el género, un cuadro con el otro. Pero si junto con ese elemento que podremos introducir, tiene usted algunas otras aportaciones que hacer en ese campo. Y ya sin más, pues le agradezco de antemano su respuesta. Vale, que te iba a preguntar que no sabía si querías que contestas al final o ahora. Mira, te agradezco mucho la intervención porque me permite hablar de una investigación que hice el año pasado estudiando todas las leyes autonómicas de temática trans, y fue muy interesante porque las políticas de redistribución, o sea, que aquellas que ponen en juego la compensación económica o la redistribución económica en el contexto del Estado español eran muy distintas dependiendo, digamos, del carácter político o del diálogo entre lo que son las políticas públicas y los gobiernos con los movimientos sociales. Y te voy a poner ejemplos. En Aragón y otras comunidades autónomas, y te digo Aragón para que podáis consultar esa norma, se habla de una reserva de puestos de trabajo del 2%. Es decir, que se piensa en una política pública autonómica donde sí hay competencias a nivel autonómico y se piensa, vamos a ver, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo sería uno que ya tenemos muy trabajado, que es la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Con eso no estamos diciendo que las personas trans tengan discapacidad, sino que están en una situación análoga de dificultad en la inserción laboral,
Con lo cual, si los organismos públicos generan de por sí una contratación pública, pues esta puede ser una línea. En Andalucía lo que se hacía era facilitar un reconocimiento a las empresas que contratasen a personas trans con una desgravación de impuestos. Bueno, esta sería otra manera más indirecta, menos clara, ¿no?, de trabajar en el ámbito de la redistribución. En Cataluña se está trabajando en cuestiones concretas de capacitación, de poner en relación empresas con personas trans, con proyectos concretos, por ejemplo las Carolinas, que supone esta idea de no todas las personas trans tienen un problema de empleo. Yo soy profesor de la universidad, antes trabajaba de la Autónoma de Barcelona, pues lo habéis nombrado así, trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Claramente yo no soy el sujeto, la persona que va a necesitar una política pública activa de empleo, sino las personas trans que están bajo ciertas circunstancias, ¿no? Es decir, de haber salido demasiado pronto del mundo de la educación, haber salido demasiado pronto de un contexto protegido en el que muchas personas van teniendo un trabajo, ganando experiencia, entrando en otro trabajo, sino tener una vida en condiciones paupérrimas, de exclusión social, que hacen que sea más difícil entrar y permanecer en el mundo laboral, ¿no? Creo que es interesante este matiz, porque es que si no parecería que diríamos que todas las personas con discapacidad, todas las personas trans tienen un problema de inserción laboral, y son algunas de ellas, no todas, ¿no? Otras de las políticas de empleo, otras de las políticas activas de redistribución que he encontrado es en las Islas Baleares, y estas son unas políticas un tanto distintas, porque cuando la administración pública se ha sentado con las personas trans que están en peor, digamos, en una situación más de exclusión social, y les han preguntado qué es lo que necesitan, digamos, para tener una vida más digna, aquí no hablaban tanto de facilitar la entrada en el mundo laboral, sino el hecho de tratar de reducir las listas de espera en el ámbito sanitario para cirugías de modificación corporal. Y aquí Baleares lo que ha hecho ha sido una financiación directa para reducir las listas de las listas de espera en el ámbito hospitalario, ¿no? Con esto lo que planteo es que la interlocución con los colectivos trans y los movimientos sociales de cada territorio también van a poner encima de la mesa una casuística que muchas veces gira alrededor del empleo, pero también en cuestiones sanitarias, que dado que muchas comunidades autónomas no ofrecen los tratamientos con ciertas garantías o con cierta experiencia, hace que muchas personas tengan que buscar esos tratamientos en otros lugares. Lo digo porque a veces las listas de espera son de 5 años y 10 años. Entonces, claro, son unas listas de espera muy inviables. Si tú tuvieras una necesidad y te dijeran que tienes que esperar entre 5 y 10 años a nivel de salud, pues tú pensarías en otra manera de conseguir ese tratamiento. Me parece bastante lógico. Por otra parte, en el ámbito de la educación, para mí el ejemplo es Cataluña, el cómo están trabajando políticas que tienen que ver con la sensibilización alrededor de las diferencias que viven las niñas, es decir, con políticas que abordan la coeducación, ¿no? Cómo las niñas tienen derecho a recibir una educación igualitaria, sin discriminación, y además introducen, además de la coeducación, educación sexual. Y por eso creo que el programa en Cataluña se llama Coedúcate, Coeduca, y luego una T mayúscula, ¿no? Donde aunan esas dos cuestiones, ¿no? Y me parece muy interesante porque supone traer una mirada feminista a la cuestión de la educación afectiva y sexual de la infancia, pero donde se aunan también con cuestiones de la diversidad sexual. Y creo que tiene sentido porque estamos hablando del derecho a la no discriminación, el ser tratado como una minoría en el contexto educativo, y que se entiendan tus necesidades como secundarias o peores, ¿no? Entonces, en ese sentido, las niñas no son una minoría, pero se les trata como si lo fueran en la educación, y en la misma medida las criaturas que tienen algún tipo de diferencia, ¿no? Por su manera de estar en el mundo. Con respecto a las personas no binarias, yo creo que lo que indicaba Marc Amboye sobre la cuestión de poderlas imaginar en el ámbito administrativo, ¿no? A través de los formularios, me parece muy interesante. Pero yo creo que también hay un ámbito de interlocución, ¿no? De sentarnos con la gente no binaria y preguntarle cuáles son sus necesidades. Y muchas van a tener que ver con el nombre, con el estar en el mundo y estar en instituciones que están construidas sobre el binarismo. Les voy a poner un ejemplo: la escuela, los hospitales, los centros de menores,
los lugares donde van las personas sin hogar. Es decir, todos esos espacios están construidos para hombres y para mujeres. Y cuando la gente percibe que hay una violencia muy específica en esos contextos, no quiere ir. Hay muchas personas sin hogar que están en la calle, que no tienen un fácil encaje en ese lugar, y lo que hacen es tratar de no estar en refugios y en programas que les atienden, porque les atienden de una manera que les genera una violencia que no les compensa esa atención. Ponemos ejemplo concreto, porque parece que la intervención con personas sin hogar no tiene nada que ver con la cuestión trans o la cuestión no binaria, pero es un buen ejemplo de cómo la gente trata de no estar en el tipo de espacios porque se siente profundamente violentada. O la violencia que está también en los centros de menores cuando no hay posibilidades, ¿no?, de salirse de ese marco de los niños son así, las niñas son así, y hay gente que no encaja. Y precisamente por su estatus de personas tuteladas, porque son menores o porque están en programas sociales, pues esto muchas veces lo que hace es permitir una violencia sobre sus vidas que les hace desconfiar de los poderes públicos, que hacen que no vayan a los centros de salud cuando deberían, que no confíen en su profesorado o en su médica de cabecera para trasladarle los problemas que tienen. Y esto es una realidad muy concreta, ¿no? No estamos hablando de esto, pero cuestiones de salud, desde cáncer de mama y procesos sanitarios, cardiopatológicos, etcétera, etcétera, tienen un peor diagnóstico porque la gente no va al médico, porque no confía en su médico, porque, digamos, no tiene una mirada transinclusiva, ¿no? Serían como ejemplos como muy concretos en ese ámbito, y te agradezco la pregunta porque así puedo contar cosas más concretas, ¿no?